Muy buenas tardes, amigos. Es un gusto recibirlos aquí, como cada jueves en El Sonido de la Inclusión, programa de Fundación Tayari que buscamos que juntos logremos co-crear un mundo inclusivo, por supuesto, sin etiquetas. Agradecemos, como siempre, el apoyo en la interpretación en lengua de señas mexicana de nuestro querido Ricardo Cocolezzi. Muchísimas gracias, Coco, por estar aquí con nosotros, a nuestro patrocinador StreamYard, que hace posible que esta transmisión se envíe multiplataforma a través de YouTube, Facebook y Twitter de manera sistemática. ¿Y qué te pedimos? Ayúdanos a compartir. Hay veces que el tema dices, a mí nunca me ha pasado, eso no ha llegado a mi vida, pero ¿qué crees? Ninguno estamos exentos de vivir alguna condición, algún tema, algún maltrato, cualquier tema que estemos tocando. Y puede ser que el tema de hoy lo esté viviendo el primo de un amigo. Entonces, si tú nos ayudas compartiendo estos videos, nos vas a ayudar a que más personas respetemos, aprendamos y logremos generar empatía y una sociedad más consciente. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente lo has vivido en algún momento de tu vida. ¿Te has caído? ¿Te has raspado las rodillas? ¿Has metido las manos o te has ido de boca? Bueno, pues hoy vamos a aprender de qué se tratan las caídas. ¿Te lo has preguntado? ¿Qué implica el caerse? ¿Qué implica ayudar a alguien que se cae? Y lo más importante, ¿qué implica prevenir una caída? Acuérdate que una de nuestras queridas poblaciones con las que trabajamos día por día son nuestros adultos mayores. Y al igual que los peques cuando empiezan a caminar, nuestros adultos mayores también son propensos a caídas. Entonces, te invitamos, por favor, ayúdanos a que esta información le llegue a la persona correcta. Y para hablar de este tema, qué mejor de que tener a una especialista, que es la doctora Claudia Arroyo. Me cuesta trabajo su segundo apellido, pero lo voy a intentar decir, espero no decirlo de manera incorrecta, Berezowiski, quien es cirujana de mano y ortopedista en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Tiene una alta especialidad y diplomado en cirugía de mano y microcirugía en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Fellow AO Trauma del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, una residencia en ortopedia en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, un diplomado en microcirugía en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México y estudió la carrera de medicina en la Universidad Panamericana. Actualmente estudia y es profesora, mejor dicho, en la Facultad de Traumatología de la Universidad Panamericana y asesora de Johnson y Johnson México. Su mayor interés es la educación médica y la educación con simulación de realidad virtual. ¿Y qué crees? Que además es fundadora de MITL, que es un gran equipo de especialistas enfocado en el tratamiento integral de personas con condiciones que afectan las extremidades superiores. Imagínate qué gusto tener a un especialista el día de hoy. Entonces, acuérdate que tus preguntas son muy valiosas, que no hay preguntas tontas, sino a veces el tener la pena de preguntar hace que las dudas se vayan agrandando y agrandando y cuando se presente una situación no sepamos cómo resolverlo. Entonces te invitamos a que mandes tus preguntas. Ya sabes que si por algún motivo no quieres que todo el mundo se entere de tu pregunta, nos las mandas por inbox y nosotros se las hacemos llegar a nuestros especialistas y posteriormente te las haremos dar a conocer los puntos de vista de ellos. ¿Ok? Y pues no nos queda más que darle las gracias a la doctora Claudia Arroyo por estar aquí con nosotros y empecemos por el principio. ¿Qué es esto de prevención de caídas, doctora Arroyo? Hola Karina, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Coco por acompañarnos y gracias a la Fundación Tayari por tenernos aquí. Vamos a hablar sobre la prevención de caídas, enfocándonos principalmente al grupo de personas que están en mayor riesgo de sufrir consecuencias a lo mejor desastrosas
con este tipo de eventos, que son la población de adultos mayores. Sin embargo, mucho de lo que vamos a hablar aquí aplica para cualquier persona y particularmente también para personas que a lo mejor tengan condiciones degenerativas, neurológicas que les impidan tener un adecuado equilibrio. Y como ortopedista y cirujana de mano, normalmente donde me toca encontrar a las personas que sufrieron caídas es en urgencias en el hospital, cuando ya se presentaron con alguna fractura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención. Y estos son los 4 puntos que vamos a tocar y que vamos a abordar, esperando que esto sea un poquito más llevadero. Vamos a hablar sobre a quién afectan las caídas y qué población está más en riesgo. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de las caídas y cuáles pueden ser desde las menores hasta las que pueden ser de mayor severidad. Vamos a ver qué medidas podemos tomar para prevenir las caídas y vamos a hablar sobre qué hacer en caso de una caída. Y al final les voy a dar también algunas recomendaciones sobre tecnología y dispositivos que ustedes pueden utilizar para estar seguros de que ustedes y sus familiares, amigos y conocidos pueden tener un poquito más de certeza y estar avisados en caso de que tengan a alguien con un riesgo mayor de caídas. Entonces, lo primero es, ¿a quién afectan las caídas? Bueno, se ha estudiado y se ha visto que más de 40% de las urgencias atendidas en los hospitales por traumatología, o sea, quiere decir que los que vemos accidentes, se dan por personas que se cayeron. Y esto es muy importante porque a veces lo minimizamos o pensamos que es normal que alguien se caiga constantemente o que alguien de cierta edad sufra una caída. Y la realidad es que esto es un gran porcentaje de la atención que podemos tener. Entonces, si prevenimos, podemos a lo mejor limitar mucho el acceso o la necesidad de acudir a los hospitales y a los centros de urgencias. Y esto particularmente toma mucha relevancia después de la pandemia o durante la pandemia, porque tuvimos a mucha gente confinada en casa y tuvimos muchos problemas también para tener accesos a los servicios hospitalarios. Y bueno, las mujeres de más de 70 años son el grupo de población que tiene mayor riesgo para caer, pero ojo, no quiere decir que los hombres estén exentos de estos y tampoco quiere decir que las personas de menor edad tengan un menor riesgo de caer. Hay algunas condiciones que los pueden hacer más susceptibles independientemente de la edad y los hombres tienden a no darse por aludidos cuando escuchan que el riesgo es mayor en las mujeres, pero es bueno que tomen en cuenta que también se puede presentar una caída en hombres, particularmente mayores de 70 años. Y las personas que tienen enfermedades, sobre todo condiciones cardíacas, con arritmias, con alteraciones en el flujo sanguíneo, que pueden a lo mejor de repente perder el estado de alerta de manera espontánea, también tienen un riesgo elevado de sufrir caídas en cualquier lugar, incluso en el hogar. Algunas personas que utilizan medicamentos especiales para el corazón o, por ejemplo, benzodiazepinas, que también son relativamente comunes y que mucha gente toma para dormir o para descansar. Algunos medicamentos psicotrópicos también nos pueden hacer mucho más susceptibles de sufrir caídas. Entonces es importante que vayan identificando y los invito a que mientras escuchan esta charla el día de hoy, vayan anotando si ustedes o alguien que ustedes conozcan puede caer en esta población de riesgo de la que hablamos. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante hablar de las caídas? Un riesgo muy elevado y que pasa sobre todo con personas que viven solas o que no tienen compañía en su casa porque no les gusta depender de nadie, no quieren imponerse a nadie, prefieren estar en la casa en la que han estado siempre o en su departamento, es que si sufren alguna caída tienen riesgo de permanecer tirados porque sufrieron alguna fractura, porque tuvieron algún golpe en la cabeza o no se pueden mover después de la caída y entonces pasan días y días y días hasta que alguien se da cuenta que sufrieron alguna caída y esto los pone en riesgo muy elevado, no solo de sufrir lesiones adicionales, sino también de llegar a un episodio de muerte. Entonces es muy, muy importante que tengamos identificado quiénes tienen este riesgo y que podamos establecer, como vamos a ver más adelante, canales de comunicación para asegurarnos que las personas que conocemos o con las que estamos en contacto estén bien y no hayan tenido ningún problema. Entonces, las consecuencias de las caídas, ya vimos la más trágica, ¿no? Que puede ser que una persona caiga, tenga algún golpe en la cabeza, tenga una fractura, no se pueda mover y le encuentran unos días después habiendo fallecido en su hogar. Pero antes de llegar a eso tenemos
todavía un margen muy, muy amplio de posibles lesiones. ¿Y cuáles son las consecuencias principales? Las mayores o las de mayor importancia en esta población de mayores de 70 años son hematomas en la cabeza, o sea, cualquier caída, aunque a lo mejor no se vea muy fuerte, que reciba un golpe directo en la cabeza, en alguna persona mayor de 60, 70 años puede generar sangrados intracraneales y esos hematomas eventualmente pueden generar también una muerte súbita. Eso es Ahí muy estamos importante. hablando de chichones, chiquitos o grandotes. No tanto chichones por afuera, porque eso se Ok, vería solo en la piel, sino que haya un sangrado adentro del cráneo en donde está el cerebro. Y ok. entonces ese sangrado empieza a ocupar el espacio que debería de ocupar el cerebro y puede llevarnos a una muerte súbita. Y qué bueno que me preguntas, Karina, porque esto es muy importante. Hay muchas personas, sobre todo las que tienen condiciones cardíacas, que utilizan anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, que son medicamentos que se ayudan para diluir la sangre y evitar coágulos, y que pueden hacer que sean mucho más susceptibles a tener un sangrado con un golpe mínimo, que a lo mejor en otras condiciones no hubiera generado ese sangrado. Entonces, no solo es lo que se vea desde afuera, el riesgo principal es lo que no vemos que está adentro. Y entonces esto se puede asociar a algo de alteración en el estado de alerta, ¿no? Que la persona está medio confundida, que haya mareos, vómitos, mucha somnolencia, o sea, querer estar muy cansado y necesitar descansar todo el tiempo después de la caída. También puede haber fracturas. Las más comunes son de muñeca y de cadera, aunque pueda haber de columna, y estas tres están asociadas a osteoporosis, que puede ser mucho más común después de los 50 años en mujeres, y mientras van aumentando las edades, se va presentando cada vez más. Puede haber heridas, que también es una de las causas más comunes de atención en estos servicios de urgencias, dolor no especificado después de haber sufrido alguna caída, y como platicamos al principio, lo más trágico sin duda es tener un evento de muerte secundario a una caída, ¿no? Y quiero hacer énfasis en que las caídas en este grupo de personas que las hacen un poco más vulnerables no tienen que ser accidentes muy grandes, ¿no? No es caerse de 4 pisos, no es caerse mientras están haciendo alguna actividad extrema, es un resbalón cuando se levantan para ir al baño, o es un resbalón cuando se tropiezan con uno de los banquitos que tienen en su cuarto, ¿no? Que es algo de lo que más comúnmente vemos. Entonces, nuevamente los invito a considerar esto y a darse cuenta que vamos a ver más adelante por qué puede ser importante, aunque aparentemente no haya pasado nada o no haya pasado a mayores, que se busque atención médica después de este tipo de caídas. Hay una pregunta dentro de los tabús y digamos que pensamiento social común. Se dice que la mayor cantidad de caídas en adultos mayores es en su recámara y en el baño. Y muchas veces se nos vuelven friolentos los abuelitos y entonces tienen tapetitos por todos lados. ¿Qué tanto este porcentaje de caídas en estos dos sitios es por tanto querido tapetito? El porcentaje específico no te lo puedo decir, pero sin duda es una estadística que tiene razón. Y lo vamos a ver ahorita que hable de la prevención de caídas, pero sí pasa, y les voy a contar uno de los escenarios que más comúnmente nos suceden y que nos encontramos en urgencias. Te hablan en la madrugada, ¿no? 4 o 5 de la mañana más o menos, para que vayas a ver a una persona mayor que se cayó. Mujer, 74 años, ¿no? Me voy a enfocar a la muñeca porque es lo que yo veo, pero esto se puede trasladar muy fácilmente a la cadera. Y a la hora de estar platicando, oiga, ¿qué le pasó? Es que fíjese que me dieron ganas de ir al baño, no quise prender la luz porque no quería despertar a mi pareja, a la persona que viva conmigo, lo que sea. No sé en dónde dejé mis lentes y mis chanclitas o mis pantuflas se me olvidaron en el closet. Entonces me levanté y en el camino hacia el baño tengo un tapetito que me encanta porque me lo regaló mi sobrina y me resbalé y entonces me caí. Muy común. Y es muy común también que
pasen porque se levantaron al baño o porque fueron a algún lado, y lo que siempre escuchamos o lo que muy comúnmente escuchamos es que no querían interrumpir a la persona con la que comparten habitación. Entonces, ahorita que veamos cómo podemos prevenir las caídas, sin duda detectar los obstáculos que pueden haber en las habitaciones o en los baños es una parte fundamental de esta prevención. Y bueno, les voy a hablar antes de entrar a detalle en cada uno de estos tipos de prevenciones sobre lo que se ha demostrado científicamente y en estudios en muchos lugares diferentes que sí ha modificado el riesgo de caída. Y lo que se ha visto que modifica realmente y principalmente es el fortalecimiento muscular y mejorar el equilibrio. Un número en edad no necesariamente tiene que ir de la mano de pérdida de masa muscular, pérdida de equilibrio o pérdida de habilidad para moverse solo. Si nosotros trabajamos desde mucho antes e invertimos en tener una buena salud física y en tener buena condición muscular, trabajando un poquito de fuerza y de resistencia, haciendo caminatas y trabajando específicamente en tener un buen equilibrio, podemos prevenir las caídas cuando tenemos una edad mayor. Ahora, si ya estoy ahí y tengo a lo mejor alguna condición que me hace mucho más susceptible a perder masa muscular, entonces sí seguro tengo que tener un programa de fortalecimiento y de ejercicio de manera rutinaria, que tampoco tiene que ser muy intenso, pero necesito mantener la fuerza muscular, el tono muscular y de esta forma el equilibrio. Y el Tai Chi se ha visto que es una excelente herramienta porque es de bajo impacto, pero ayuda mucho a tener un mejor control muscular y corporal y mejorar también el equilibrio. Entonces el Tai Chi particularmente se ha visto que sí puede ser una manera de disminuir el riesgo de caídas. Y finalmente, esto que estábamos platicando, Karina, la evaluación de riesgos en el hogar. Eso es extremadamente importante y la verdad es que estamos tan acostumbrados a ver nuestra habitación o nuestra casa o la casa de nuestros seres queridos que no detectamos de manera automática esos obstáculos hasta que pasa un caso como este que les platiqué, ¿no? Me levanté al baño, ya sé que está ahí mi banquito o mi tapete, pero me encanta y me tropecé porque no estaba viendo lo que estaba haciendo. Entonces, sin duda, tomar en cuenta como estas tres categorías pueden ayudar a ser la mejor herramienta de prevención y vean que esto es completamente gratis, ¿no? O sea, no tengo que invertir un peso más que mi tiempo, a lo mejor en pararme, ir a caminar, hacer un poco de ejercicio y de actividad física y hacer una evaluación de lo que necesito modificar a lo mejor en mi hogar. Y ahorita les voy a dar algunos tips que les pueden servir para hacer estas evaluaciones. Algo que parece favorecer también la modificación del riesgo de las caídas es la reevaluación de los medicamentos en las personas que tienen problemas cardíacos y sobre todo arritmias. La colocación de un marcapasos puede ayudar porque entonces se controla de una mejor manera el ritmo cardíaco y no tiene estos periodos de desmayo. Y la evaluación de los medicamentos antidepresivos, antipsicóticos y cardíacos. Entonces, esto me lleva a algo secundario que también es muy importante, que es una evaluación o un control de la persona sana. No tengo que esperarme yo hasta tener alguna condición que prácticamente me deje sin tener buen control o que me limite para hacer actividades. Necesito yo buscar tener un médico de cabecera. A partir de los 60 años se recomienda que esa persona sea geriatra porque sí van a ver de una manera muy integral a la persona y van a tratar de modular el número de medicamentos indicado por otros especialistas para que no sea tanto, le llamamos polifarmacia cuando una persona toma demasiados medicamentos. Y el geriatra es alguien que seguramente se va a preocupar por ver que no sea un exceso de medicamentos, pero que sí sean los medicamentos adecuados para tener un control ideal de las condiciones adicionales que puedan estar afectando a esa persona. Entonces es muy importante hacer esto de manera preventiva y de manera rutinaria, aunque nos sintamos bien, porque tendemos a dejar nuestra salud siempre de lado, ¿no? No estamos acostumbrados en México o en el mundo en general a hacer medicina preventiva y casi siempre queremos ir a una consulta médica cuando ya pasó esto. Entonces, mi sugerencia sería que sí
ustedes o alguien que ustedes conocen y quieren tiene condiciones que hacen que requiera muchos medicamentos, vayan con sus especialistas de manera rutinaria y también busquen un geriatra de cabecera para que pueda ayudarles a dirigir más o menos el tráfico, digamos, y tener una visión panorámica de todas las afecciones que tiene esa persona. Y otras intervenciones que nos pueden ayudar mucho a esta prevención de las caídas también son como de salud rutinarias sin necesariamente sentirme mal. Una de ellas es también la evaluación de la vista. No saben cuántas personas también resulta que creen que no necesitan lentes o que no tienen problemas de la vista. Sabemos que después de los 40 años ya empieza a disminuir un poquito la capacidad visual, ¿no? Todos han escuchado hablar de la presbicia seguramente. Y no estamos tan acostumbrados a tener una salud visual o a tener revisiones constantes por un oftalmólogo. Entonces, otras de las cosas que suceden es que alguien refiere que se levantó, insisto, no me puse los lentes o no vi muy bien en la noche porque no estaba la luz prendida o no vi de lejos el obstáculo que estaba ahí enfrente de mí, me tropecé y me caí. También eso pasa cuando cambian las personas de contexto. Si van de visita a algún lado o a lo mejor están de vacaciones en algún otro lado y es un ambiente con el que no están familiarizados, pueden tener un poquito más probabilidad de tener una caída. Entonces, hay que asegurarse que la graduación sea la adecuada, ¿no? A lo mejor alguien utiliza lentes, pero no ha ido al oftalmólogo hace mucho tiempo y ya no es la graduación que necesita. La siguiente es asegurarse que Ahí los yo lentes... haría un comentario. No se vale el ir y comprar el lente que creemos que nos Exacto. sirve en el puesto, en el tianguis, en la red social. Existen especialistas, acuérdense que la salud visual nos importa mucho. Si no tienes eh, conocimiento de algún lugar especializado, con todo gusto contáctanos en Fundación Tallari y te vamos a canalizar con personas profesionales, médicos profesionales, pero no arriesgues de caerte o de que te pase otra cosa por estar automedicándote, porque también entra dentro de la automedicación el comprar o ponerte unos lentes que no estén graduados de acuerdo a tus necesidades. Sí, de acuerdo, 100%, Karina, qué bueno que lo mencionas, porque incluso hay algunas farmacias en donde ya te venden los lentes con una graduación predeterminada, ¿no? Y, pues yo tenía esta hace 15 años, me voy a comprar los mismos lentes. O incluso eso, los voy a pedir en línea. Y resulta que no es la mejor graduación y que aún, a pesar de los lentes, se ve un poco borroso. Entonces, sin duda, mi sugerencia sería ir a la evaluación médica, ¿no? Con el oftalmólogo, que no solo ve la graduación, sino que ve toda la salud del ojo para asegurarse que esté bien y que no haya mayores riesgos. También las cataratas a veces pueden obstruir un poco la visión o pueden irla disminuyendo progresivamente y eso no se va a corregir con unos lentes externos, ¿no? Eso a lo mejor necesita algún procedimiento quirúrgico. Entonces, es importante asegurarse que tenemos una buena visión y sobre todo mientras más va pasando el tiempo. Y si ya cuento con mi graduación adecuada y sé que necesito lentes, hay que asegurarse que estén accesibles. A lo mejor tener un par de lentes en puntos claves. Mi sugerencia a lo mejor sería que sin duda en el buró cerca de la cama en la noche estén unos lentes que puedan ver, pero a lo mejor cerca de la televisión, en el baño, tener algunos adicionales, porque es común que quién sabe en dónde dejé mis lentes y ya voy por la casa, por todos lados, tratando de encontrarlos o buscándolos, y ahí puedo tener un accidente, ¿no? Entonces, muy, muy importante considerar esto si está dentro de las posibilidades, si no también existen algunas cuerditas que permiten que yo me cuelgue los lentes y que no los deje botados por todos lados. Y la última, del lado de la vista, sería la iluminación, porque como en el ejemplo que les platiqué, a veces o muy comúnmente las caídas se dan en la noche cuando las personas se levantan al baño o se levantan por algo, les da pena prender la luz para ver bien y se levantan en la oscuridad. Entonces, creo que hay algunas lámparas nocturnas que tienen una luz un poquito más tenue o que sean más fáciles de controlar y esas nos pueden ayudar
a lo mejor a no prender la casa completa, pero sí a tener una adecuada visibilidad de hacia dónde me estoy moviendo, ¿no? Asegurarse otra vez el baño y el trayecto hacia el baño que estén bien iluminados, a lo mejor las escaleras también, por ejemplo, porque puede ser alguien que se haya levantado porque le dio sed y se cayó o se tropezó en el primer escalón porque no lo vio. Entonces, la salud visual, asegurarse que si yo necesito lentes tenga la graduación adecuada y descartar alguna otra condición que pueda afectar mi ojo, ¿no? También, ahora sí entramos a la evaluación de los riesgos en el hogar y justamente otra vez regresando a lo que preguntabas. Sí es común que los tapetitos, las alfombras que no son corridas, a lo mejor como en esta imagen que estoy señalando, los banquitos, cualquier cosa, ¿no? El nieto dejó tirado algo ahí en la habitación de los abuelos y se cayó, de los papás. Entonces, lo más importante, y de hecho yo los invito de verdad a que terminando esta plática, ustedes vayan a la habitación de sus seres queridos o a su habitación, si es que lo consideran así, y véanlo con ojos nuevos. Piensen que van a tener a alguien que tiene un riesgo elevado de caerse o de tropezarse o que se van a levantar en la noche y no conocen su habitación y hagan una evaluación y una lista de todo esto que puede estar en el camino. Entonces, mi sugerencia sería dejar una ruta lo más libre posible y sin duda los tapetes sueltos, que sean muy fácil que se muevan, no son una buena opción. La verdad es que pueden ser mucho más riesgosos que dar beneficio y poner unas pantuflas o unos zapatos que tengan una adecuada tracción junto a mi cama para que pueda ir al baño y levantarme con seguridad si es que lo necesito, también me puede ayudar, uno, a que no me dé frío, dos, a que no me vaya a resbalar, porque a veces también las pantuflas, esas que solamente se meten y se quitan, se resbalan, ¿no? Se salen fácilmente y entonces puede ser medio resbaloso si el piso no es de una buena superficie que sea poco resbalosa. La lámpara, otra vez, de verdad, les sugiero que tengan algo a la mano para que sea fácil, que prendan y que puedan ir al baño, a la cocina o a lo que necesiten si es que se levantan en la noche. Y en los baños se puede considerar también adaptar barandales, como los que puedes encontrar en los baños públicos o en los hospitales, por ejemplo, o en lugares que son mucho más amigables para la gente que puede tener algún tipo de discapacidad. Y entonces, si yo tengo debilidad o no tengo muy buen equilibrio, puedo usar esos barandales para sentarme o para levantarme del excusado y me va a dar mucho mayor certeza que tratar de estar haciéndolo sin buen equilibrio y sin ayuda. Y también existen algunas tazas de baño que pueden ser un poquito más altas que la media para que no me cueste tanto trabajo levantarme o sentarme, porque a lo mejor las personas que tienen desgaste en la cadera, artrosis, pueden tener mucho más dolor o dificultad para hacer este movimiento, ¿no? O personas que tengan debilidad por alguna condición neurológica. Entonces, a lo mejor aumentar esa altura me puede ayudar a que sea menos riesgoso ir al baño solo. Y la comunicación. La comunicación creo que es extremadamente importante. Sin duda, como les decía, puede haber muchas ocasiones en las que las personas se caen y nadie se dio cuenta que se cayó, se fracturaron la cadera al momento de caerse y no pudieron levantarse y el celular se quedó en la mesa, ¿no? O se quedó cargando o está en la cocina y no tienen manera de comunicarse. Entonces, si hay personas que vivan solas o ustedes tienen algún familiar o amigo conocido que viva solo, traten de comunicarse periódicamente con ellos, a lo mejor una vez al día por lo menos o un par de veces al día si es posible para asegurarse que todo esté bien. A veces como que en el día a día nos cansamos y decimos, ay, otra vez ya le tengo que marcar o ya me marcaron y no me dejan estar en paz, pero sin duda es una buena medida porque así podemos identificar si algo no está muy bien. Hay que establecer un plan y contactos de emergencia para saber a quién llamar en caso de que alguien tenga un accidente. Y otra vez lo mismo que los lentes, a lo mejor tener diferentes métodos de comunicación en los lugares donde puede haber más riesgo. Entonces, si el baño a lo mejor es un poquito más riesgoso, pues ver la posibilidad de que haya un teléfono ahí o que haya algún interfón, alguna manera de comunicarme con alguien en el exterior. Al final, ahorita vamos a ver también algo de la tecnología que puede ayudar a notificar en caso de caídas. Y
Además de todo esto, asegurarse que el calzado sea un calzado siempre que tenga una buena suela, a lo mejor evitar muchos tacones y si es que ya no tengo el mejor equilibrio o el mejor control para caminar, tienen que tener una suela antiderrapante, tienen que ser cómodos y tienen que estar bien ajustados. Entonces, para personas que a lo mejor se les dificulta amarrar las agujetas, se puede considerar utilizar zapatos con velcro, pero que queden muy bien ajustados y que le den buena tracción a la persona mientras está caminando, porque otra vez levantarse en calcetines va a hacer que sea mucho más factible que se resbalen a la hora que toquen el piso. Levantarse con las pantuflas que se ponen y se quitan me puede poner en mayor riesgo y muchos, los crocs, por ejemplo, tampoco son lo mejor para estar caminando, sobre todo en un ambiente de que no tengo muy buen apoyo o muy buen equilibrio y entonces buscar eso, aunque me tome a lo mejor un par de minutos más para levantarme y poder ir al baño o poder ir a tomar mi vaso de agua, puede ser toda la diferencia entre sufrir una caída o no sufrir una caída. Y bueno, vamos a ver un poco ahora sí qué hacer en caso de una caída, ¿no? A lo mejor ya hicimos todo lo que necesitábamos, tenemos una buena salud visual, tenemos lentes, prendí mi lamparita, ya había quitado mis tapetitos de camino, fui con zapatos, pero incluso así, alguien se resbaló, alguien se cayó, yo me resbalé y me caí. Entonces, lo más importante desde cualquier punto de vista para cualquier emergencia es mantener la calma. Es muy fácil perder el control o tener miedo, pero lo más importante es, si no tengo a nadie conmigo, tengo que tratar de mantener la calma y buscar una ayuda y solución. Y si yo veo que alguien sufrió una caída, también debo de mantener la calma y buscar ayuda. Lo más importante es pedir ayuda siempre. Entonces, si, por ejemplo, mi papá se cayó, subo a buscarlo, lo encuentro en el baño tirado y está desmayado, no responde, en ese momento yo tengo que pedir ayuda para una ambulancia, ¿ok? Aunque se despierte y después diga, no, ya estoy bien y todo estuvo bien, necesito llevarlo idealmente en ambulancia para que lo revisen, porque como les decía, puede haber golpes que generen un sangrado adentro del cráneo que puedan poner en peligro el cerebro y en peligro la vida. Entonces, si la persona perdió el estado de alerta, si la persona no se puede mover, no se puede incorporar, no se puede levantar, también valdría la pena que venga una ambulancia y que personas expertas en movilizar a la gente me ayuden para llevarlo a buscar atención médica. Si no se puede mover o yo no lo puedo levantar, lo ideal es no tratar de movilizar demasiado a esas personas porque no sabemos si alguien pudo haber sufrido alguna fractura de otro sitio. Como les decía al principio, lo más común es que las fracturas asociadas a osteoporosis, que son las que se dan más comúnmente después de los 60 años, son fracturas de muñeca, o sea, del radio, fractura de cadera y fracturas de la columna lumbar. Y esas a veces con un sentón se pueden fracturar. A diferencia de otras fracturas de la columna, estas por osteoporosis generalmente no ponen en peligro la médula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me muevo, probablemente no voy a quedar paralizado, a diferencia de una fractura de la columna por un accidente automovilístico de muy alta velocidad. Sin embargo, si hay mucho dolor y la persona no se puede incorporar fácilmente, mejor que me ayuden, que vengan paramédicos, que lo trasladen y en el hospital vemos qué pasó o por qué no se puede mover. Pero no traten de movilizar a alguien por la fuerza si no se puede incorporar solo. Y cuándo tenemos que acudir a una valoración médica, ¿no? A lo mejor me caí, me pude levantar, o mi papá se cayó y se pudo levantar, pero hay muchas veces en las que nos preguntan, oiga, doctora, ¿y es que si hubiera venido antes o qué pasó? ¿Tenía que haber venido o no tenía que haber venido? Yo creo que considerando todo este aspecto de posibles complicaciones de las caídas, siempre vale la pena tener una valoración médica, especialmente si hubieron golpes en la cabeza, aunque haya sido mínimo o aunque no haya perdido el estado de alerta la persona y que no se me haya desmayado. Vale la pena arriba de los 70, a veces los cabezazos o ese pequeño rebote pueden generar estos sangrados adentro del cráneo y pueden poner en riesgo y es no muy común,
pero un poco frecuente con este tipo de caídas, que se cayó una persona mayor, no pasó nada, medio se pegó en la cabeza, pero no pasó a mayores, no le salió chichón ni nada, y 3 o 4 días después fallece de manera espontánea. Y eso es porque se formó ese sangrado en el cráneo. Entonces, golpes en la cabeza, sin duda vale la pena tener una valoración médica. Puede ser mucho más probable que en la población de esta edad se soliciten estudios avanzados como tomografías para ver que todo esté bien, y particularmente, como les decía anteriormente, en las personas que utilizan medicamentos para anticoagular o para evitar la formación de trombos en la sangre. Si la persona tuvo pérdida del estado de alerta, quiere decir que se desmayó, aunque haya sido por 2, 3 o 4 segundos. Si se desmayó y no estuvo alerta, vale la pena tener una valoración médica. Si después de la caída existe algo de confusión, algo de dolor, a lo mejor el habla no es muy clara, o la persona no está muy orientada, ¿no?, en tiempo, lugar o espacio, vale la pena tener una valoración médica y no minimizarlo, porque a lo mejor podemos detectar alguna lesión de manera muy temprana. Y dolor que persista después de la caída, es otra vez especialmente en la muñeca, en la columna, en la cadera, pero realmente en cualquier sitio. Les voy a poner un ejemplo de algo que pasa muy comúnmente con las fracturas de cadera por estas caídas. Otra vez, ahora vamos a poner de ejemplo a un hombre de 80 años que tiene hiperplasia prostática. Eso quiere decir que todo el tiempo le dan ganas de ir al baño, entonces se despertó en la noche, no quería despertar a su esposa, no prendió la luz, se fue con sus pantuflas, no se acordó que estaba el tapetito, se resbaló y se cayó. Golpe, se despierta todo el mundo, le ayudan, se levanta y le duele un poquito la cadera y le molesta un poco apoyar, pero bueno, sí puede hacerlo. Termina de ir al baño, vuelve a dormir y los próximos 3 o 4 días está con un poquito de molestia en la ingle, sobre todo al dar los pasos y le cuesta un poco más de trabajo incorporarse. En ese momento van, buscan ayuda, se toman unas radiografías y se encuentra que sufrió una fractura de cadera que a lo mejor no estaba muy desplazada, quiere decir que no se movió demasiado, pero que sí se ha estado moviendo cada vez que esa persona apoyaba. Entonces, si hay persistencia del dolor, mismo caso que los lentes, en lugar de automedicarse, es mejor buscar ayuda y una valoración médica, porque sí puede haber lesiones severas que no estamos detectando. Y bueno, finalmente... Ahí, en ese caso también, ¿qué pasa en cuanto a las caídas? Por ejemplo, cuando una persona tiene una convulsión o tiene algún tipo de discapacidad, a veces los especialistas nos dicen: "Antes de que lo muevas, tenemos que saber cómo cayó, sácale una foto", para que eso también a nosotros nos dé una referencia, porque luego quienes vamos de acompañantes, pues, entre el nervio, el estrés, el quererlos regañar, el quererlos apapachar, se nos olvida si se pegó del lado derecho, del lado izquierdo, si la pierna la tenía doblada, estirada, etcétera. ¿Qué tan válido es el sacar este tipo de fotos y les ayuden a ustedes como médicos? Yo creo que sí pueden ser una muy buena herramienta, sobre todo si sucedió la caída o el accidente en alguna persona que no tenga una facilidad para comunicarse, ¿no? O que tenga algún tipo de discapacidad que haga mucho más difícil la exploración después de una caída. Entonces, sin duda, puede ayudar, y todavía más a mi favor en ese sentido, lo ideal sería que si no se puede incorporar fácilmente o yo no lo puedo incorporar y cayó en alguna posición que se vea extraña, ¿no? O que alguna parte del cuerpo esté francamente en una posición anormal, lo ideal sería llamar a una ambulancia y que me ayuden a trasladarlo. Está muy bien documentarlo, y la verdad es que mejor tener la fotografía y la documentación que después no recordar qué es lo que pasó, porque es muy común. O sea, no estamos al pendiente porque son accidentes. Entonces, a la hora que ya alguien se cayó y pasó todo, cuando tratamos de investigar qué es lo que pasó para sospechar por dónde pudo haber alguna lesión o algo que no estamos necesariamente detectando, pues es muy difícil recordar qué es lo que pasó. Entonces, sin duda creo que es una muy buena herramienta y una muy buena manera de abordar este tipo de accidentes, y
yo insisto, si no puedo movilizar a la persona, no puedo regresarla, por ejemplo, a la silla de ruedas o reincorporarla y ayudarle, mejor pido ayuda profesional, que nos ayuden, que nos lleven al hospital de una valoración y ya. Y antes de pasar a lo siguiente, Karina, algo que dijiste ahorita que me llamó la atención y tienes toda la razón, regañar. Normalmente muchas de las respuestas o como del el instinto que tenemos después de que alguien se cayó justo es regañarlo, ¿no? Ay, mamá, es que otra vez ya te caíste, es que ¿por qué no pones atención? ¿Por qué no te fijas, no? Ya te dije que los lentes. Y ahí cuando ya se cayó, eso no tiene ningún sentido y nada más va a hacer que la persona se sienta todavía peor. Entonces, a lo mejor ya le duele algo, a lo mejor ya se fracturó algo, a lo mejor se siente mal porque tener caídas, pues se siente como que ya no soy tan independiente. No tiene mucho sentido ahí regañar ni nada. Insisto, mantener la calma es lo más importante y tenemos que dar apoyo pues emocional, psicológico a nuestros seres queridos y apoyarlos en la mejor manera. Entonces, buscar, mejor decir, oye, mamá, acuérdate que para esto tenemos, ¿no? Tus lentes y por eso cambiamos tu calzado, pero bueno, vamos a investigar si es que esto pasó a mayores y si no, vamos a buscar la manera de prevenir que esto vuelva a caer. Pero sin duda creo que esa reacción tan visceral que podemos llegar a tener luego no ayuda y entonces cuando llegas al hospital y tú te encuentras a toda la familia hay un ambiente súper tenso porque todos están enojados y estresados, ¿no? Y es normal o muy esperable que las personas, por ejemplo, hijos, nietos, familiares de personas que son muy necias y que no se quieren ir a vivir con el hijo o con la familia de alguien más, estén preocupados porque alguien se cae constantemente. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué puedo hacer yo para eso, pero sin duda mantener la calma es en todos los sentidos. Y bueno, personas, por ejemplo, con convulsiones, como mencionabas, es muy importante saber si se cayó, se pegó y convulsionó por eso, o si convulsionó y por eso se cayó, ¿no? Igual que investigan cuando haya algún problema cardíaco, lo que hay que saber es, ¿se mareó primero y se desmayó? ¿O se desmayó y luego perdió el estado de alerta? Entonces, por eso la documentación de cualquier manera puede ayudar mucho y por eso sí vale la pena tener alguna evaluación médica después de cualquiera de estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito a las recomendaciones. Le pregunté a Karina si estaba bien que compartiéramos un poquito de estos tips y esto es algo que yo comparto mucho con mis pacientes en el consultorio, porque como les digo, yo soy ortopedista y cirujana de mano y muchas veces encuentro a los pacientes directamente en urgencias, ¿no? Ya con una fractura o ya con una caída. Entonces, yo tengo un familiar que tiene un problema cardíaco y estoy investigando y la verdad es que le regalamos un Apple Watch porque no es comercial, yo no gano nada, pero bueno, tiene ya muchas funciones ligadas a la salud y especialmente estos tres que les voy a presentar, pero existen muchos otros, tienen la capacidad de dar alertas en caso de caídas. Ahora me voy a enfocar primero en el Apple Watch. El Apple Watch junto con un iPhone, sobre todo si lo traemos, si se trae el teléfono en una de las bolsas del pantalón y el reloj en el otro lado, se sincronizan y miden la amplitud del paso de cada persona. Está impresionante esto, hasta se usa de repente en programas de rehabilitación para después de reemplazos articulares, o sea, después de que se le pusieron prótesis de cadera o de rodilla a alguien más. Entonces, van midiendo la amplitud de manera habitual, queramos o no queramos que lo haga, y yo puedo programarlo para que me notifique si tengo riesgo de caída, y esto me lo va a notificar si detecta que la amplitud de mi paso, quiere decir que qué tan ancho doy yo el paso y qué tan largo doy el paso, va variando. También puedo configurarlo para que notifique en caso de detectar una caída y que la persona no se mueva en más de un minuto. Entonces, en esa imagen que tienen ahí, está activada la detección de caídas. Se recomienda que las personas que son muy activas y que hacen deportes con mucho movimiento, a lo mejor no lo activen porque puede haber falsas detecciones, ¿no? A lo mejor con ciertos movimientos puede detectar que yo me caí, pero sin duda si
es a alguien que tiene un riesgo elevado de una caída, esto puede ser de gran ayuda, porque si se cae y el reloj no detecta movimiento después de 1 minuto, va a llamar a los contactos de emergencia que yo haya establecido en la ficha médica y también puede llamar al 911. Entonces esto a lo mejor nos puede dar mucha certeza. Las personas que tienen riesgo de caída igual y no se sienten tan atadas al resto de, pues, de la familia o de la red de apoyo y pueden sentir que tienen independencia, pero es una manera en la que podemos estar alerta y saber si algo pasó. También el Apple Watch tiene la posibilidad de tener un SIM y de poder emitir llamadas desde el reloj sin tener el teléfono cerca. Entonces, a lo mejor vale la pena, si yo sé que alguien tiene riesgo y que siempre está dejando el teléfono tirado por todos lados, que ese reloj tenga la posibilidad de generar llamadas por si alguien se cae, entonces no tengo que tratar de buscar algo ahí en el baño o en la cocina y lo tengo aquí directo en la muñeca, ¿no? Okay. Y me imagino que tiene GPS también. Pensando Y en sí, que ya se nos salió a la calle, adulto mayor que todavía quiere ser autosuficiente y va al suelo por alguna caída y saber dónde anda. sí, y también en personas, por ejemplo, que ya tienen algún tipo de demencia o que no tienen tanta claridad mental, digamos, o que se confunden y se pierden, o por ejemplo, personas con Alzheimer, puede ser, y el iPhone también te da la posibilidad de buscar y de seguirle la pista, digamos, a ciertos contactos tuyos. Entonces sí puedes tener un GPS en tiempo real a través del iPhone, no de WhatsApp o de alguna otra aplicación que te permita estar al pendiente de cómo van y de dónde están esas personas. Entonces, sin duda puede ser una muy buena alternativa. Samsung, la verdad es que yo no uso mucho Android, pero me parece que ya la mayoría de los teléfonos tienen todas estas funciones. Y muy probablemente los relojes de Samsung inteligentes también tengan algunas de estas funciones. Les digo, yo conozco mucho más el Apple Watch y creo que esto es una muy buena herramienta. Ahora, el siguiente que les puse aquí se llama Emity y es mexicano. Si les gusta Shark Tank, seguramente lo vieron hace algunas temporadas. Creo que antes de la pandemia salió. Y ese mismo concepto. Este es un reloj diseñado para que se vea de forma un poquito más tradicional para las personas que a lo mejor no les encanta la idea de tener un reloj digital en la muñeca. Y también lo que hace es monitoreo de la actividad física, detección de caídas, justo otra vez lo que decías, Karina, la geolocalización del propietario, y tiene un botón de emergencias que va a estar enlazado, va a emitir una llamada al teléfono que se haya sincronizado como contacto de emergencia. Creo que lo pueden mandar al perfil de Facebook también, así como una alerta de, oye, no estoy bien, necesito ayuda. Y ellos tienen una página web que está en vivo todo el tiempo y que puede recibir la notificación para, me parece que pueden contactar a la persona si es que se cayó y si no al contacto de emergencia. La verdad no lo he utilizado, pero me pareció una excelente herramienta, es mexicana y lo pueden encontrar en internet seguramente. Y el tercero que encontré es este que se llama Cares de Nine Life, lo pueden encontrar también en internet. Tiene un botón especial también de ayuda, un sistema de llamada de emergencia y está muy interesante porque el reloj tiene una serie de algoritmos programados que van aprendiendo mientras detectan más movimiento del usuario. Entonces, con esto pueden establecer el riesgo de caídas y pueden ayudarnos a emitir las alertas si es que el usuario se cae. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos todas estas herramientas, seguramente existen muchísimo más. Cada vez estamos tocando esta línea entre que los dispositivos inteligentes que utilizamos pueden tener también una función en la salud y especialmente en la prevención y nos ayudan muchísimo. Otra cosa del Apple Watch, perdón que me regrese, es que tiene una función para hacer un electrocardiograma muy básico y lo acaban de aprobar en México porque no estaba aprobado en México su uso hasta hace poquito. Entonces, me puede ayudar a detectar por lo menos una fibrilación auricular, que es la arritmia más común y que es una de las que más comúnmente ponen en riesgo de caída a las personas. Y me puede notificar si tengo alteraciones en el ritmo cardíaco que me podrían llevar a lo mejor a tener una caída, ya no por equilibrio, sino porque a lo mejor mi corazón no está funcionando muy bien. Entonces, creo que son muy buenas herramientas. A lo mejor pueden ser un poco costosas, pero sin duda, si vemos
un dispositivo contra a lo mejor las consecuencias que puede tener una fractura de cadera que nos lleva a una prótesis y a una terapia intensiva, pues el costo puede no ser tanto, ¿no? Yo creo que esta es una buena inversión y si está entre las posibilidades, los invito a que analicen si puede ser alguna buena herramienta para ustedes. No, por supuesto. Oye, ¿y qué pasa con esta opción que comentas del electrodo en el Apple cuando tenemos un paciente que ya trae marcapasos? Hay una manera de configurar, te pregunta a la hora que estás haciendo tu configuración personal, si utilizas medicamentos que afecten el ritmo cardíaco y si tienes marcapasos, me parece. Entonces, igual, o sea, el marcapasos al final va a omitir la necesidad del reloj en ese caso porque el marcapasos solito detecta el ritmo anormal y lo Y regulariza. entra. Ajá. Entonces, exactamente, entonces es la mejor manera directa de prevenir las caídas por arritmias, pero hay mucha gente que no sabe que tiene esa arritmia, ¿no? Y que son caídas y caídas y caídas frecuentes y no saben por qué. Y eso incluso puede ser en personas jóvenes, ¿no? No necesariamente tiene que ser en adultos mayores o en personas que puedan tener alguna condición genética, pueden ser más susceptibles a tener alteraciones del ritmo cardíaco. Ya no me voy a meter tanto ahí porque no es mi área, pero no siempre sabemos que tenemos alguna condición y debutamos con la caída, ¿no? Entonces, sin duda puede ser una buena manera y cuando yo estoy haciendo deporte me puede notificar si detecta alguna alteración en el ritmo. No me va a dar un diagnóstico y no sustituye un electrocardiograma que me puedan hacer en el consultorio o en el hospital, pero sí es una buena manera de identificar de manera generalizada. Ok, gracias. De nada. Y bueno, finalmente, ¿qué más puedo hacer? Entonces ya vimos muchos pasos de intervenciones que podemos hacer que me van a costar 0 pesos y solo me toman un poquito de tiempo para analizar, ¿no? Ver el equilibrio, trabajar, tener una mejor condición física y trabajar un poquito en mi equilibrio. Yo puedo ver también cómo está mi casa, asegurarme de que sea segura para poderme mover. Si es necesario colocar barandales o adaptar un poquito más las escaleras y asegurarme de que el piso a lo mejor no sea tan resbaloso, tener un mejor calzado y tomarme el tiempo de abrochármelo bien. Y bueno, finalmente esto ya va un poquito más hacia las consultas médicas del lado preventivo, ¿no? Como les decía, yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona mayor de 60 años, aunque esté muy estigmatizada la palabra, porque geriatra ya todo el mundo se imagina que está desahuciado y que ya está más allá de la juventud, y la verdad es que no es cierto. Los geriatras lo que hacen es que ven el metabolismo de las personas mayores que cambia, así como los niños necesitan un pediatra porque funciona su cuerpo de manera diferente. Después de cierta edad, el cuerpo funciona un poco diferente y se adapta de manera diferente y los geriatras son los especialistas en ver eso. Entonces, ellos son muy buenos médicos de cabecera, nos ayudan también a poder coordinar a los diferentes subespecialistas, por ejemplo, al cardiólogo, ¿no? A lo mejor al ortopedista, al endocrinólogo, y sí tengan en cuenta que van a tener un muy buen control o van a estar muy al pendiente de que a lo mejor no tengan demasiados medicamentos o de eliminar medicamentos que pueden tener un mayor riesgo de caídas o de tener efectos secundarios, ¿no? El cardiólogo, como ya lo platicamos, súper importante, uno de los riesgos mayores de caídas, sin que sea porque yo no tengo buen equilibrio o buena condición física, es que tenga una condición cardíaca que yo no conozca. Entonces vale la pena hacer una valoración y también a lo mejor desde jóvenes tenemos que acostumbrarnos a ir de manera rutinaria preventiva. Las valoraciones por el endocrinólogo para descartar osteoporosis, y aquí va a ser un pequeño paréntesis porque lo que más comúnmente pasa es que, por ejemplo, en las mujeres, después de la menopausia, ahí sí están muy al pendiente casi todos los ginecólogos, ¿no? Oye, ya, mira, fíjate que la osteoporosis, a lo mejor hacen una densitometría, que es el estudio que usamos para ver cómo está la calidad de hueso, y empiezan algún tipo de tratamiento, pero lo que hemos visto en la consulta es que no más de 10 o 15 años, por ejemplo. Entonces, para los 70, donde a lo mejor ya está mucho más intenso el tema de osteoporosis,
ya no hay un control médico adecuado y como que ya no va tanto la señora con el ginecólogo. Los hombres, por ejemplo, otra vez no se dan por aludidos y entonces creen que no les puede dar osteoporosis. La mejor persona para detectar eso y para tratarla, porque a lo mejor hay más alteraciones en la vía del metabolismo del calcio, es el endocrinólogo. Entonces vale la pena a lo mejor ir, tener una consulta, platicar, hacer una densitometría y encontrar las intervenciones necesarias que pueden ir desde modificación de la alimentación hasta a lo mejor medicamentos para tener una buena calidad ósea. Y también me gustaría recordarles o informarles, si es que no lo saben, que el hueso responde a la carga. Entonces, si yo me la paso todo el día en el sillón, la calidad de mi hueso no va a ser tan buena. Si yo hago actividad física, aunque sea leve, y me paro a caminar 5, 10 minutos, media hora, una hora, todos los días o 3 o 4 veces a la semana, ese impacto y esa carga le van a ayudar a que mi hueso sea todavía más sano. Entonces, la actividad física ayuda también aquí a prevenir y es algo que no me cuesta nada más que ir a dar un par de vueltas, ¿no? El proceso de fortalecimiento físico no quiere decir que tengamos que estar todos como Arnold Schwarzenegger, ¿no? O que tengamos que estar todo el día metidos en el gimnasio. No es necesariamente de gimnasio, pero sí hacer algo de actividad física que me ayude a tener un buen control muscular y a generar masa muscular. Entonces, también en esto, los médicos de rehabilitación, de la mano de los fisioterapeutas, pueden ayudar a prescribir un plan de acondicionamiento físico que a lo mejor se puede trabajar en casa, insisto, no tienen que ir a gimnasios súper especializados o hacer deporte de muy alta intensidad, pero sí trabajarlo de una manera dirigida para que sea adecuado para la persona y tenga los resultados que queremos. Las modificaciones en casa también creo que son algo que vale la pena evaluar. A lo mejor mi casa antes tenía 3 o 4 pisos y ahora que pues ya solamente están, ¿no?, los abuelos o que están las personas mayores solas, pues esos 3 o 4 pisos cuestan mucho trabajo. O a lo mejor las escaleras pues ya no son tan amigables porque los escalones son un poquito más resbalosos, ¿no? Entonces, reevaluar la tina. Antes mucha gente tenía tina y entonces ese paso para poderme meter a la regadera con la tina que ya no utilizo puede ser peligroso y me puedo tropezar si no puedo levantar tanto la pierna, ¿no? Los barandales, la altura del excusado, todo eso vale la pena revisarlo y si no me funciona o si no le funciona a la persona que vive ahí, cambiarlo, porque sin duda es una muy buena manera preventiva. Los tapetitos, ya sé que les encantan, fuera de camino, que queden de adorno, a lo mejor un poquito alejados de la ruta, especialmente hacia el baño, hacia la cocina o donde sea. Pero también los invito, insisto, a hacer una revisión de casa ahora que termine este programa para que ustedes puedan asegurarse de que no hay muchas cosas que estén, que pongan en riesgo. Los cables atravesados también, ¿no? Ahorita que hace calor, el ventilador conectado del otro lado del cuarto, me levanto y entonces me tropiezo. Todo eso vale la pena revisarlo. Y bueno, no siempre podemos prevenir por más que hagamos, ¿no? Al final son accidentes y no hay manera de predecirlos. Hay que establecer un plan de acción y saber qué haría o qué vamos a hacer en caso de que mi familiar o yo o mi amigo o mi conocido sufra una caída, ¿no? ¿Quiénes son los contactos de emergencia? ¿Dónde está, por ejemplo, la información del seguro social, si lo tienen? ¿O dónde está mi información de gasto de seguros médicos mayores? ¿Quién sabe a dónde le corresponde ir? ¿A qué ambulancia le voy a hablar? ¿Quiénes son los contactos de emergencia? ¿A quién le voy a notificar si es que existe alguno de estos eventos? Lo mejor es prevenir y planificar. Entonces, sentarse algún día en familia o en conjunto y tener un plan de acción puede ser algo que nos ayude a mantener la calma si es que llega a suceder alguno de estos eventos, ¿no? ¿Quién es el médico de cabecera? Tener el contacto, ¿no?, del ortopedista, saber a qué hospital iría, del geriatra, del cardiólogo, del neurólogo, etcétera, etcétera. Y como les decía al principio también, la comunicación constante también es una muy buena herramienta para detectar, acompañar a las personas y a lo mejor que no sientan que ya son extremadamente dependientes,
pero sí saber o estar al pendiente por si algo llegara a suceder, porque pues en un momento puede pasar, ¿no? Y les digo, lo vemos todo el tiempo en urgencias. Pero sin duda creo que estas son las mejores intervenciones que nos pueden ayudar a prevenir cualquier tipo de caída o de consecuencia mayor después de una caída. Y bueno, finalmente les voy a dejar nuestros datos de contacto. En ese código QR pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Michael.especialistas. Las especialidades que tenemos, estamos en Santa Fe, enfrente del Centro Médico ABC, y tenemos cirugía de mano y ortopedia, reumatología, geriatría, endocrinología, rehabilitación. Tenemos un médico especialista en rehabilitación que además está especializando en enfermedades neurodegenerativas, y tenemos terapia ocupacional para ayudarle a las personas a reaprender a usar sus extremidades superiores, ¿no? Por cualquier condición que tengan o por algún accidente. Estos son nuestros teléfonos. Y nuevamente quiero agradecer a Fundación Tallari por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Espero que haya sido de utilidad. Y no sé, Karina, si tienes alguna duda más o algo adicional que podamos agregar a todo esto. Oh, padrísimo, querida doctora Claudia. Muy importante lo que comentas. Y yo ahí haría una reflexión. ¿Qué tanto todavía tenemos la maleta de emergencia? ¿Se acuerdan que cuando tiembla y cuando hemos tenido sismos grandes, nos recuerdan el tener una maleta de emergencia? A veces esa maleta dura un día, una semana, un mes. En esa maleta están los papeles importantes, etcétera. Pero con el paso del tiempo, después de septiembre, por ahí de que va a llegar Día de Muertos, vamos a poner la ofrenda y luego llega el árbol de Navidad, la maleta desaparece, la maleta ya no está a la mano. Y en esa maleta están papeles que, como bien nos dice la doctora Claudia, nos van a ayudar muchísimo en caso de una caída. Entonces, llevémonos eso de tarea, el recuperar ese folder. Si no quieres poner la maleta completa con el agua y con todo lo que deberíamos de tener siempre en caso de un sismo o una catástrofe, mínimo tu sobrecito, mínimo el sobre donde venga los datos de contacto, qué medicamentos tomas, a qué eres alérgico, tu tipo de sangre y también si tienes alguna decisión de qué hacer, a quién sí llamar y a quién no llamar. ¿Por qué? Porque también nuestros adultos mayores tienen voz y voto. Y hay veces que en este tipo de incidentes ellos no quieren ver a alguien o sí quieren ver a alguien. Y no se vale que nosotros tomemos ese tipo de decisiones sin consultarlos, sin tomarlos en cuenta. Recuerda que algo que hacemos aquí en Tallari es visibilizar y necesitamos fomentar el visibilizar a la persona que puede tomar decisiones porque es parte de sus derechos. Doctora Claudia, qué maravillosa explicación. ¿Algo que quieras compartir para cerrar el programa? No, nuevamente muchas gracias por la invitación, Karina. Hablando de la mochila de emergencia, yo sí tengo la mía y justamente me traigo a mi familia cortita con que todo el mundo tenga la suya, y creo que tener esa recopilación de documentos es extremadamente importante. Lo que me da la última recomendación, tener alguna identificación que puede estar sobre la persona. Otra vez, estos dispositivos inteligentes me permiten personalizar mi ficha médica o mi ficha de contacto, pero también hay algunas otras que se pueden personalizar y en donde está la ficha médica y de contacto de la persona, para que, sobre todo en personas que a lo mejor son más susceptibles a perderse, se les olvida, se confunden, etcétera. Pero bueno, lo más importante desde mi punto de vista es la prevención, y la verdad es que si nos tomamos el tiempo de prevenir, muchas veces podemos evitar llegar a algo mucho más severo, ¿no? Yo creo que la prevención es lo mejor que podemos hacer, sin duda. Así es, no echar en saco roto el que también es nuestra responsabilidad el mantener nuestro cuerpo y mantenernos activos
aunque sea poquito, aunque no nos guste el ejercicio, pero nuestro cuerpo también lo necesita. Entonces, ya saben, amigos, si necesitan localizar a especialistas, nos pueden escribir inbox. Nosotros los vamos a contactar con personas que sabemos sus trayectorias, sabemos su trabajo y sabemos que además tienen una calidad humana inalcanzable, lo cual nos va a permitir saber que van a estar en buenas manos. Entonces, aquí van a tener los datos de la doctora Arroyo y de todo el equipo. Y una pregunta obligada, ¿qué significa Maitl? Maitl significa mano en náhuatl. Okay. Entonces, nos encanta ser mexicanos, nos encanta la cultura mexicana, así como Tallari también, ¿no? Tiene su origen más en este país, exactamente. Maitl se llama Manu, y les digo, estamos enfocados en rehabilitar y regresar a las personas a tener una buena calidad de vida cuando tienen alguna afectación de la mano o de la extremidad superior, pero bueno, eso significa Maitl. Qué maravilla, pues ya saben, amigos, tenemos mucho que reflexionar, mucho que trabajar, mucho que agradecer a las manos que tenemos. Y si no tienes una mano y nada más te queda el muñón, también agradécele, porque está ahí y algo te vino a enseñar. Y de todas maneras puedes tender la mano, puedes tender ese muñón para otro ser humano y cambiarle la vida. Y al momento que le cambies la vida, estás cambiando también la tuya. Entonces, muchísimas gracias, doctora Claudia, por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en El Sonido de la Inclusión. Y amigos, ya saben, no podemos cerrar el programa sin anuncios parroquiales. Nos vamos volando hasta Toronto, Canadá, a apapachar el alma con las meditaciones con Paul sin costo. Recuerda que en las redes sociales puedes encontrar los datos de la meditación, te conectas, reflexionas, agradeces lo que hoy nos compartió la doctora Arroyo y nos damos el permiso de darnos las gracias por existir. Y por supuesto, únete a nuestra colecta de pañales permanente de adultos. Acuérdate que todos los pañales que recibimos van enfocados a nuestros adultos mayores que van de 60 hasta 110 años de Casa Hogar Vicente García Torres, así como nuestros jóvenes con discapacidad múltiple que requieren pañales. Calcula que requerimos más de 80 pañales al día. Esto quiere decir más de 10 paquetes. Entonces, ponte de meta, además de hacer un poquito de ejercicio, de mover tus manitas, también un paquetito de pañales al mes nos va a cambiar la vida a muchos, porque dentro de los derechos de tener acceso a la salud, también está el contar con los medios para poderla ejercer. Entonces, échanos la mano y entre todos podemos brindar una mejor calidad de vida. Como siempre, muchísimas gracias, Coco, en la interpretación en lengua de señas mexicana y a nuestro patrocinador StreamYard por hacer posible esta transmisión vía YouTube, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias y ya sabes, tienes una cita aquí con nosotros el próximo jueves a las 6 de la tarde para seguir colocando al ser humano en el centro, por supuesto, en inclusión y sin etiquetas. Hasta la próxima.